los ventrículos hacia las arterias principales, en este caso, las válvulas auriculoventriculares durante la sístole y las válvulas sigmoideas durante la diástole. Continuando, vamos a hablar sobre el sistema de conducción cardíaca. Y este sistema se va a encargar de coordinar el ritmo del corazón mediante señales eléctricas. Por ejemplo, tenemos primero al nodo sinusal o sino auricular. Este está ubicado en la aurícula derecha y va a actuar como el marcapasos natural del corazón y va a generar los impulsos eléctricos que inician el latido cardíaco. Continuamos con el nódulo auriculoventricular, que va a recibir estos impulsos del nódulo sinusal y los va a transmitir al haz de His. Este haz de His va a transmitir los impulsos eléctricos desde el nódulo auriculoventricular hacia los ventrículos. Y las fibras de Purkinje son pequeñas ramificaciones del haz de His que van a distribuir todo el impulso eléctrico por las paredes ventriculares. Esto se relaciona con el siguiente concepto, que es el potencial de acción. Y el potencial de acción va a ser el cambio en el voltaje a través de la membrana celular de estas células cardíacas, lo cual va a desencadenar la contracción. Y por último, hablando un poquito sobre lo que es el electrocardiograma y cuál va a ser su relación con el ciclo cardíaco. El EKG, el electrocardiograma, va a registrar la actividad eléctrica del corazón y tiene algunas ondas principales. La onda P, que va a representar la despolarización de las aurículas y se va a correlacionar con la contracción de estas. El complejo QRS, que va a reflejar la despolarización de los ventrículos y la repolarización de las aurículas, y justamente se va a correlacionar con la contracción de los ventrículos. Y la onda T, que va a indicar la repolarización de los ventrículos y se correlaciona con la relajación de estos. Continuando ahora sí, el ciclo cardíaco va a ser el conjunto de eventos que va a ocurrir durante una sola contracción y relajación del corazón. Este va a ser indirectamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, nosotros sabemos que en valores normales la frecuencia cardíaca puede ir de 60 a 100 latidos por minuto. Una persona en reposo puede tener 60 latidos en 60 segundos, que es lo mismo que un minuto, por lo que un latido equivaldría a un segundo. En caso contrario de que estemos presente a una persona en ejercicio, esta puede llegar a un ejemplo de 100 latidos por un minuto, 60 segundos, por lo que un latido se daría en 0,6 segundos. Y aquí se comprueba de que mayor sea la cantidad de latidos, menor va a ser la cantidad de segundos por un latido. Y para que quede claro estos conceptos también, vamos a definir a la diástole como la fase de relajación del ciclo cardíaco, que va a durar aproximadamente el 60% del ciclo cardíaco, y la sístole, que va a ser la fase de contracción del ciclo cardíaco y va a durar aproximadamente el 40% de este. Ahora sí, vamos a dar un pequeño vistazo general de todas las fases del ciclo cardíaco, iniciando con el llenado ventricular, en la que los ventrículos se van a llenar de sangre que fluye desde las aurículas y que fluye desde las aurículas. Y este se va a dividir en dos etapas: el llenado rápido, en la que la sangre fluye rápidamente desde las aurículas hacia los ventrículos, y el llenado lento, en el que la sangre continúa fluyendo, pero lentamente. Continuamos con el cierre de la válvula auriculoventricular, que nos va a dar dos procesos. El primero va a ser el primer ruido cardíaco y el segundo va a ser la contracción isovolumétrica. En esta fase, como ya dije, las válvulas auriculares se van a cerrar, nos van a dar el primer ruido cardíaco y se cierran para prevenir el reflujo de sangre hacia las aurículas.
y en esta fase los ventrículos se van a contraer sin cambiar su volumen. Luego se va a dar la apertura de las válvulas semilunares o sigmoideas, lo que nos va a dar a la siguiente fase, la fase de eyección ventricular. Aquí los ventrículos se van a contraer y van a expulsar sangre hacia las arterias. A continuación se va a dar el cerrado de las válvulas semilunares, lo cual nos va a dar el segundo ruido cardíaco. Y también va a permitir el paso a la siguiente fase, que es la relajación isovolumétrica. Aquí los ventrículos se van a relajar sin cambio de volumen. Y estas válvulas semilunares justamente se cierran para evitar el reflujo de sangre hacia los ventrículos. Por último, se va a dar la apertura de las válvulas auriculoventriculares y se va a reiniciar el llenado ventricular. Ahora vamos a hablar, perdón. Ahora quiero hablar sobre cada fase en específico y para eso les voy a compartir otra PPT que hice. Denme un segundo. Ok. Ahora vamos a hablar sobre cada fase del ciclo cardíaco, empezando con la fase del llenado ventricular. Esta es una fase crucial del ciclo cardíaco porque los ventrículos se van a preparar para la siguiente contracción. Entonces, desglosando el gráfico, tenemos a la vena cava superior, nuestra aurícula, la vena cava inferior y nuestro ventrículo. Esto va a iniciar debido a que las válvulas auriculoventriculares se abren y para aclarar, las válvulas semilunares van a permanecer cerradas durante esta fase. Vemos que esto va a iniciar con la apertura de la válvula auriculoventricular y nos va a dar paso a las dos subfases del llenado ventricular. El llenado rápido, en el que la sangre fluye rápidamente desde las aurículas hacia los ventrículos debido a una diferencia de presión y por lo que podemos ver abarca una parte del 80%, y la disminución del llenado ventricular o también llamado diástasis o también se puede denominar como llenado lento. Aquí la tasa de llenado va a disminuir justamente porque la presión en los ventrículos aumenta y se acerca a la presión en las aurículas. Y el 20% restante va a pertenecer a la subfase de contracción auricular. En esta subfase, la aurícula se contrae y va a impulsar el resto de sangre hacia los ventrículos. Todo esto se va a dar en el proceso de diástole. Con respecto a la relación que se da entre las presiones, la presión en las aurículas es mayor que la presión en los ventrículos y es justamente esta gradiente de presión lo que hace que las válvulas auriculoventriculares se abran y permita que la sangre fluya desde las aurículas hacia los ventrículos. Con respecto a su representación en el EKG, lo podemos representar en la onda P, ya que la contracción auricular es, indica la despolarización de las aurículas. La siguiente fase es la de contracción isovolumétrica. Aquí los ventrículos se van a contraer, pero el volumen de sangre no va a cambiar porque las válvulas semilunares están todavía cerradas. Entonces, otra vez, desglosando un poquito el diagrama, tenemos a nuestras venas cava superior, la aurícula, la inferior, el ventrículo, la aorta y nuestras válvulas. Esto va a iniciar debido a que las válvulas auriculoventriculares se cierran. Esto sucede cuando los ventrículos comienzan a contraerse y
la presión en los ventrículos supera la presión en las aurículas. Y para esto cabe aclarar que las válvulas semilunar están cerradas. Justamente, como se cierran las válvulas auriculares, esto es lo que nos va a dar el primer ruido cardíaco. Después de que sucede este acontecimiento, las válvulas semilunares se van a abrir. Entonces tenemos que la contracción ventricular va a durar de 0,2 a 0,03 segundos. Luego el ventrículo va a acumular presión para abrir las válvulas semilunares sin cambio de volumen y se van a abrir las válvulas sigmoideas o semilunares. Ahí cometí un pequeño error, no es A, sino es O. Y con respecto a la relación de las presiones, durante esta fase de contracción isovolumétrica, la presión en los ventrículos aumenta rápidamente debido a la contracción muscular. Esta presión es mayor que la presión en las aurículas, lo que provoca que se cierren estas válvulas auriculoventriculares. Sin embargo, aquí la presión en los ventrículos todavía es la presión aquí en los ventrículos es todavía lo suficiente como para abrir las válvulas semilunares, sin eyección. La representación en el EKG lo podemos observar en el complejo QRS. Este complejo va a indicar la despolarización de los ventrículos, lo cual va a iniciar la contracción ventricular. La siguiente fase es la fase de eyección ventricular. Esta fase va a permitir que los ventrículos ya expulsen la sangre hacia las arterias principales que son la aorta y la arteria pulmonar. Entonces, otra vez, esto va a iniciar justamente por la apertura de las válvulas semilunares y estas válvulas se abren cuando la presión en los ventrículos supera la presión en las arterias principales. Y también cabe aclarar que las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas durante esta fase. Luego seguimos con las subfases. Primero empezamos con la eyección rápida, que es la primera parte de la eyección. Y es justamente cuando la presión ventricular está en su punto máximo y el flujo de sangre es muy rápido. Y también la fase de eyección lenta, que es la segunda parte de la fase de eyección, que por lo que vemos en el gráfico equivale al 30%. Y aquí la velocidad de expulsión de sangre disminuye justamente a medida que la presión ventricular comienza a disminuir también. Con respecto a la relación de las presiones, en esta fase la presión en los ventrículos es mayor que en las arterias principales y esta diferencia de presión causa la apertura de las válvulas semilunares, permitiendo que la sangre sea expulsada ya hacia la circulación sistémica y pulmonar. Y la presión en los ventrículos va a disminuir gradualmente a medida que se expulsa la sangre. Esto lo podemos representar en el segmento ST del EKG, justamente inmediatamente después del complejo QRS, lo que nos va a marcar la finalización de la contracción ventricular y la consiguiente eyección de sangre. Por último, tenemos a la relajación isovolumétrica. Esta fase es en la que los ventrículos se relajan y el volumen de sangre en ellos no cambia porque las válvulas semilunares están cerradas y las válvulas auriculoventriculares todavía no se abren. Entonces, vamos a poder observar un cierre de las válvulas semilunares, lo que nos va a ocasionar el segundo ruido cardíaco. Este cierre también ocurre cuando la presión en los ventrículos va a caer por debajo de la presión en las arterias principales, evitando así el reflujo de sangre hacia los ventrículos. Y también cabe aclarar aquí que las válvulas auriculoventriculares van a permanecer cerradas durante esta fase. Esta relajación isovolumétrica va a durar de 0,03 a 0,06 segundos y con respecto a las presiones de los ventrículos van a disminuir
lo que va a provocar el cierre de las válvulas semilunares. Y cabe aclarar que este periodo es donde no se da ningún llenado. Y luego vamos a continuar con la apertura de las válvulas auriculoventriculares, lo cual se va a dar en diástole y va a reiniciar el llenado ventricular. Con respecto a la relación de presiones, aquí la presión en los ventrículos van a disminuir rápidamente mientras el corazón se va a relajar. Y la presión ventricular va a ser menor que la presión en las arterias principales debido al descenso en la presión de los ventrículos. Esto lo podemos representar en el EKG por medio de la onda T, la cual va a reflejar la repolarización ventricular que va a coincidir con la fase de relajación isovolumétrica. Ahora vamos a continuar con la otra presentación, justamente esta, en la que podemos decir que a modo de integración, el llenado ventricular se va a dar por la apertura de la válvula auriculoventricular, dando por el cerrado de esta misma válvula, que es la fase de contracción volumétrica, y es el cerrado de la válvula auriculoventricular, lo cual nos va a permitir escuchar el primer ruido cardíaco. Ventricular, la válvula semilunar, y es cuando esta que se da la fase de relajación isovolumétrica. Justamente este cerrado de la válvula semilunar, lo cual nos va a permitir escuchar el ruido cardíaco. Como ya lo he venido explicando varias veces, los ruidos cardíacos se van a escuchar justamente por el cierre de las válvulas debido a que se da una vibración de la sangre con las válvulas. Explicando un poquito más sobre los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco o S1 es un de la o del U. Es al inicio de la sístole. El segundo ruido cardíaco, también conocido como S2, es un sonido seco y rápido que se puede describir como un sonido de DAP y se va a producir principalmente por el cierre de las válvulas semilunares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar al final del sístole ventricular. Este ciclo cardíaco también se produce debido a un etiológico. La válvula aórtica se va a cerrar un poquito antes que la válvula pulmonar. El tercer ruido cardíaco, S3, es un sonido que también se puede llamar como ruido de galope o galope ventricular. Esto es causado por fisiológicamente eso es causado por la entrada de sangre en un ventrículo dilatado y es más común, esto es bastante más común en mujeres embarazadas, en niños y en atletas. Por otro lado, el ruido patológico de S3 se ocasiona por una regurgitación de la válvula aórtica o la válvula mitral, por una mayor dilatación de esas válvulas. El cuarto ruido 4 es un sonido también que ocurre justo antes de ese uno y se puede llamar también ruido de galope auricular. Ese 4, cuarto ruido cardíaco, es causado por un ventrículo rígido o hipertrofiado. Justamente es por eso el cuarto ruido cardíaco se da únicamente en condiciones patológicas. Esto va a ser un hipertrofia ventricular, rigidez del ventrículo, también algún problema de hipertensión arterial. Por último, vamos a hablar sobre el diagrama de presión-volumen.
Esta es una representación gráfica que va a mostrar la presión y el volumen en el ventrículo durante el ciclo cardíaco. Y este diagrama nos va a ayudar en cómo va la presión y el volumen dentro del ventrículo durante las diferentes fases del ciclo cardíaco. Iniciamos con el llenado ventricular. Durante esta fase, el ventrículo se va a llenar de sangre que proviene de las aurículas. Y aquí, como vemos en el gráfico, el volumen aumenta, pero la presión es baja. En la fase de contracción, el ventrículo comienza a contraerse, pero las válvulas semilunares todavía están cerradas, por lo que no es un aumento de volumen, sino un aumento de presión. En la fase de eyección ventricular, la presión en el ventrículo va a superar la presión de las arterias principales, lo que provoca la apertura de las válvulas semilunares y la eyección de sangre, por lo que el volumen ventrículo va a disminuir, mientras que la presión sigue siendo alta. En la relajación isovolumétrica, las válvulas semilunares se cierran, los ventrículos se van a relajar. Es por eso que la presión disminuye sin cambio, no que las válvulas ventriculares se abren nuevamente. Vamos a definir algunos. El en el ventrículo al final del volumen ventricular después de la contracción, de 50 mililitros. El volumen de diastólico es el volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole, justo antes del inicio del punto máximo de volumen en el ciclo cardíaco. Y justamente su valor es de 120 mililitros. Y el volumen sistólico va a ser el volumen de sangre expulsado del ventrículo durante la sístole. Lo podemos relacionar con una simple suma. Ahora, la FEBI o fracción de expulsión es un índice en la función sistólica del ventrículo y se calcula como la proporción del volumen sistólico en relación con el volumen telediastólico. Por eso este en valores normales puede variar entre el 55 y el 70%. En este caso es del 58%, asumiendo que el volumen sistólico es de 70 mililitros y el telediastólico de 120. Pero como ya dije, sus valores normales pueden ir desde el 55 al 70. Un FEBI disminuido menor del 40% nos indica una función sistólica comprometida. Es decir, en insuficiencia cardíaca, la FEBI puede estar reducida justamente debido a la disminución en la capacidad del ventrículo para contraerse y expulsar la sangre eficientemente. Bueno, eso sería todo por mi parte. Es- Espero que hayan entendido y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderlas. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, entonces eso es todo y muchas gracias. Sí, sí, sí puedo enviar los PPTs.